Iglesia de Jesucristo, Palabra Miel. Arca Emanuel. Presenta. Bendiciones, hermanitos, ¿cómo estamos? ¿Bien? ¡Qué bueno! Dios les bendiga a ustedes y a toda su familia. Estamos aquí reunidos nuevamente para otra clase más. Vania, Fernanda, Elizabeth, Isaac, Antonio, ¿cómo están? Sabdiel, Gael, Ariel, Camila, Iram, ¿cómo estás, Iram? Bendiciones. Mateo, Josué, Dara, Ian, Miranda, Elías, Santiago. Dios les bendiga mucho. Omar, Joshua, Moisés, Dara, Jimena. Espero en Dios y se encuentren muy bien. Vamos a hacer la oración para comenzar. Todos, a ver, esas manitas arriba, muy bien, empezamos. Tengo dos manitas que Dios hizo para mí, las hizo que se muevan y quietas puedan estar. Las bajo y las subo para orar. Cerramos nuestros ojitos y empezamos. Dios Padre, gracias por este día. Gracias, mi Señor Jesús, porque eres bueno con nosotros, porque a pesar de las dificultades, Señor, te place tenernos aquí en este día, porque nos has dado de comer, porque nuestra familia está bien, porque nosotros, Padre, estamos escuchando en este día tu palabra, esperando puedas quedarse grabada en nuestros corazones. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén y amén. Comenzamos con el tema de hoy, que es Samuel unge a David. Y lo encontramos en 1 de Samuel 16, del 1 al 13. Josué, Ian, Moisés, Cristian, ustedes ya pueden seguirnos desde su Biblia con la lectura. Hola, amiguitos. Bien, como les dijo la maestra Gina, hoy vamos a hablar acerca de Samuel cuando va a ungir a David como rey de Israel. El texto base de hoy es: Dios le dijo a Samuel, no te fijes en su apariencia ni en su estatura, este no es mi elegido. Porque yo no me fijo en eso, yo me fijo en el corazón. Este versículo lo encontramos en 1 de Samuel 16, 7. Es para memorizar y regresando a la iglesia se los voy a preguntar. La historia comienza cuando Samuel se encontraba triste, ya que Dios había rechazado y se había arrepentido de haber elegido a Saúl como rey de Israel. Entonces Dios le dijo a Samuel, Saúl no me hace caso, ni me obedece, lamento haberlo hecho rey. Al oír esto, Samuel, quien era un profeta, se preocupó mucho y pasó toda la noche rogándole a Dios que perdonara a Saúl. Después de algunos días, Dios le dijo a Samuel, ¿hasta cuándo vas a estar triste por Saúl? Yo lo he rechazado. Ya no quiero que sea rey. Mejor ve a Belén, donde vive Isaí. Ahí yo he elegido a uno de sus hijos para que sea rey de Israel. Lleva aceite contigo y derrámaselo en la cabeza como símbolo de mi elección. Entonces Samuel se preocupó y le contestó a Dios, pero
¿cómo crees que voy a ir para allá? Si Saúl se llega a enterar, me va a matar. Entonces Dios le dijo, llévate una vaca y dile que vas a presentarme una ofrenda. Pídele a Isaí que te acompañe cuando yo te diga cuál de sus hijos yo he elegido como rey, y tú le vas a poner aceite sobre la cabeza. Y Samuel obedeció a Dios. Cuando llegó a Belén, los líderes del pueblo se preocuparon mucho y le dijeron, uno de ellos, principalmente, se acercó y le preguntó, ¿a qué has venido? ¿Hay algún problema? Samuel le contestó, no te preocupes, todo está bien, no pasa nada, solo vine a prepararle a Jehová una ofrenda. Prepárense y vengan conmigo al culto. Samuel preparó a Isaí, quien era padre de David, pero David todavía no sale en esta escena. Bueno, Samuel le pidió a Isaí que le presentara a sus hijos, y ahí Dios le iba a hablar y le iba a decir quién era el elegido. Entonces estuvieron en el culto, y cuando llegó Samuel vio a el primer hijo de Isaí, quien se llamaba Eliab. Entonces Samuel vio a Eliab y lo vio fuerte, y lo vio muy grande, y lo vio como un perfil exacto para ser rey. Y Samuel pensó en él, sin duda alguna, este será el ungido. Pero Jehová le dijo, no te fijes en su estatura ni en su apariencia, porque yo no me fijo en eso, yo me fijo en el corazón. Este no es mi elegido. Después Isaí hizo pasar a su siguiente hijo, quien era Aminadab. ¿Ustedes creen que este sí será el elegido o no? Él también tenía buen parecer, tenía muy bonito cabello, era buen hijo, era buen ciudadano en el pueblo. Entonces Samuel volteó a ver a Jehová, y Jehová le dijo, no, este tampoco es mi elegido. El tercero en pasar fue Sima. Él pasó sonriente, ya que, como dicen por ahí, el tercero es el vencido. Entonces él creyó que sería el elegido, porque él tenía muchas virtudes y lo hizo pensar que eso a Dios le agradaría para escogerlo. Pasó enfrente de Samuel. Samuel volteó a ver a Jehová. Sin embargo, Jehová le dijo, no, este tampoco es mi elegido. Isaí quedó asombrado, ya que sus tres primeros hijos, quien eran muy buenos muchachos, ninguno de ellos era el elegido de Jehová. Los tres hermanos que restaban empezaban a decepcionarse, pero aún la esperanza no había muerto. Entonces pasó el siguiente, quien era Natanael. Samuel, al verlo, pensó que tal vez él sería el elegido, ya que también tenía virtudes como hijo y como ciudadano en el pueblo. Pero volteó a ver a Jehová y le dijo, de cierto, este tampoco es mi elegido. Después Isaí hizo pasar a su siguiente hijo, quien se llamaba Radai. Isaí creyó que a lo mejor este sí sería el elegido de Jehová. Entonces Samuel se le quedó viendo y escuchó la voz de Jehová, quien dijo, de cierto, este tampoco será mi elegido. El último se llamaba Osem. Este joven pasó con altivez y con orgullo, ya que creyó que él sería el elegido, al ser el último. Pero ¿qué creen? Al acercarse a Samuel, Samuel volvió a ver a Jehová y le preguntó a Jehová, Señor, ¿será este el elegido? Es el último que queda. Pero Jehová le dijo, no, este no es mi elegido. Entonces Isaí se acercó entristecido ante Samuel y le preguntó, ¿estás seguro que ninguno de mis hijos es el elegido? Ellos tienen muchas virtudes, son muy buenos y podrían ser grandes reyes. Entonces, ¿cómo es que a ninguno de ellos los ha elegido Jehová? Samuel se quedó pensativo y le preguntó, ¿estás seguro que no tienes más hijos? Isaí le respondió, bueno, aún me queda un hijo, es el más pequeño, está apacentando las ovejas, pero no creo que sea él.
es muy débil, es muy flaco y a mi parecer es insignificante como para llegar a ser rey de Israel. Samuel le contestó, manda traerlo, no podemos comenzar el culto sin él. David se encontraba en los campos apacentando las ovejas. Él, a diferencia de sus hermanos, era muy humilde, muy diligente y muy sencillo, y esto había llamado la atención de Jehová. Y quiere verte. A ver, entonces ¿sí le están entendiendo a la clase? Vania, Mateo, Sabdiel, ¿sí? ¿O todavía no? Bueno, a ver, entonces vamos a seguir con la historia. Entonces llegó Isaí junto con David a donde se encontraba Samuel. David era un joven de baja estatura, buen mozo, débil, flaco. ¿Ustedes creen que con estas características Jehová lo iba a elegir como rey de Israel? Entonces Samuel escucha la voz de Jehová y le dice, levántate y unge a David, porque él es mi elegido. Entonces Samuel tomó su aceite y lo derramó sobre David. El aceite en la Biblia tiene un significado muy especial, significa la presencia del Espíritu Santo. Entonces David fue ungido delante de sus hermanos. Samuel, después de ungir a David, se regresó a Ramá. Y David, desde ese día, el Espíritu de Jehová lo llenó de poder. Desde aquel día, David creció fuerte y valiente y no tenía miedo a ninguna de las bestias que en ocasiones merodeaban por los campos acechando a sus ovejas. Él llegó inclusive a matar osos y leones. Todos los días David platicaba con Dios y Dios le hacía saber su voluntad. David platicaba sobre sus problemas y Dios le daba paz. Asimismo, nosotros podemos platicar con Dios teniendo por seguro que Él nos hará confortar nuestro corazón. Bueno, y así termina la historia del día de hoy. Espero que les haya gustado. Así concluyó nuestra historia, cuando Samuel unge a David. Repitamos nuestro versículo de hoy. Dios le dijo a Samuel, no te fijes en su apariencia ni en su estatura. Este no es mi elegido. Yo no me fijo en eso. Yo me fijo en el corazón. Así es que Dios por sí nos ama a todos por igual. No importa que tú seas flaquito, gordito, bajito, grandote. A todos Dios nos ama por igual. Recordemos que la Biblia para nosotros es nuestro instrumento de vida. Los que ya aprendimos a leer, leámosla todos los días. Un versículo diario te llenará de vida. La Biblia es como un martillo que quebranta la roca. Es como lámpara porque alumbra nuestros pies. Es como la espada porque con ella vencemos las acechanzas del enemigo. Es como el espejo porque en ella nos reflejamos tal y como somos. Es como semilla viva que crece en nuestro corazón. Es como la leche, hace crecer a los que en Cristo creen. Es más dulce que la miel. Es más preciosa que cualquier piedra hermosa. Y es como el pan que nos alimenta todos los días. Todo esto es la Biblia. Entonces, tomémosla y leámosla todos los días. Como podemos ver, la Biblia, Dios nos la ha dejado para poder refugiarnos en ella y sentir su amor. Entonces, refugiémonos en su palabra.
Esperemos vernos pronto, sigamos orando, seamos obedientes a lo que nos digan nuestros papás, no salgamos solos, estemos en casita, estemos tranquilos, confiados en que Dios nos está guardando, y a pesar de todo lo que nosotros escuchemos que está pasando, no sintamos miedo, al contrario, debemos de estar en paz porque Dios Padre nos está cuidando. Él nos tiene en el hueco de su mano, y una vez ahí dentro no podemos caernos porque Él nos está sujetando. Bien, pues llegamos al término de esta clase. Vamos a orar para poder despedirnos. Así es que nuevamente ahí en casita, Vania, Fernanda, Elizabeth, Sabdiel, Isaac, Antonio, pongamos atención. Gael, Ariel, Camila, Iram, Mateo, Josué, Dara, Ian, estén listos con la oración. Elías, Cristian, Santiago, Omar, Jimena, Moisés y Dara. Comenzamos. Tengo 2 manitas que Dios hizo para mí. Las hizo que se muevan y quietas puedan estar. Las bajo y las subo para orar. Cerramos nuestros ojitos. Gracias, Padre Celestial, por la clase que nos has permitido escuchar. Gracias, Padre, porque eres luz en nuestro caminar, porque tú, Señor Jesús, estás con nosotros, guardándonos, guiándonos en todo momento, porque traes paz a nuestro corazón, porque cuidas a nuestros papás, porque tú, Señor Jesús, tienes cuidado de nuestras familias, porque estás al pendiente de nosotros, porque, Señor Jesús, no nos ha faltado el alimento, porque estamos bien, estamos en casa, estamos con nuestra familia, porque a pesar de todo lo que pasa, Señor Jesús, tú nos guardas. Gracias te damos en este día, porque mi Señor Jesús, eres grande en misericordia para con nosotros. Gracias, Padre, porque tú pones en nosotros el querer como el hacer para estar aquí enfrente viendo esta clase. En el nombre de Cristo Jesús, amén y amén. Dios les bendiga mucho. Cuídense y estemos orando para pronto regresar a clases. Iglesia de Jesucristo, Palabra Miel. Arca Emanuel. Presentó.